quiero que hablemos también sobre el rollo cuántico, porque digo, la palabra cuántico ahora es un sustituto para la palabra sobrenatural. Julián tiene Ujú. algo interesante, no sé si lo quieres decir ahorita o si vemos otro video. Vamos a hablar del experimento de la rejilla, que tiene Adelante. algo que ver con esto, si quieren. Sí, No es algo realmente sencillo de comprender. Creo que, como les comentaba hace un momento, uno de los principales problemas que ha surgido es que la prensa de pronto y sus encabezados rimbombantes y artículos hechos nada más con como el para querer, Culiacán. sí, sí, nada más para querer confirmar ideas, imaginaciones y demás. Pero ahorita que estaba mencionando lo de Avengers, a mí me mama esa película de Endgame y estaría increíble que pudiera funcionar así, pero lamentablemente No no es así. funciona así. Entonces, vamos a analizar un poquito. De inicio, la prensa lo vende como que la realidad no existe, que nosotros la creamos. No es precisamente así. Nosotros somos parte de una realidad y que hipotéticamente podría ser observada desde un plano dimensional distinto, que ya analizaremos la cuestión de las dimensiones. Sin embargo, existimos dentro de una realidad y no es algo que nosotros creemos al existir en ella, sino que somos parte integral de la misma. Se hizo un experimento que se le llamó el experimento de la rejilla. De la doble eh, rendija. Ajá, exactamente, que consiste en que a un objeto en movimiento se le da la opción de actuar ya sea como partícula o como una onda. Voy a Sí, tratar de ir lo más sencillo posible porque me adentré bastante en esto, pero sí es quiero complejo. hacerlo amigable, sí. Generalmente nosotros entendemos en física que el objeto o es onda o es partícula, pero que no podría ser ambas independientemente de cómo vamos a medirlo. La física predice mediante modelos matemáticos teóricos que observar el comportamiento ondulatorio con interferencia o el comportamiento de partícula sin interferencias depende de la forma en la que ésta sea medida al final del viaje de la partícula. Entonces, esto no significa que nosotros voluntariamente podemos decidir hacer ese viaje como seres humanos complejos o introducirnos al reino cuántico como lo hizo Ant-Man. Son características propias de ondas y partículas. Aunque nosotros estemos integrados por partículas y nuestra energía se puede medir en ondas, no es posible desintegrar el organismo, cambiar realidades y reintegrarlo de nuevo en otra realidad. Eh, Uno de los inicios de este experimento fue primero atrapar una colección de átomos de helio en un estado de suspensión conocido como el condensado Bose-Einstein. Para no hacerlo largo, es un condensado viscoso similar al gel. Y luego se expulsó hasta que solamente quedó un átomo, un único átomo que es con el que se iba a realizar el experimento. Este átomo se deja caer a través de un par de rayos láser que se propagan en dirección contraria. Forman un patrón de rejilla que actúa como una encrucijada y pues es de la misma forma que una rejilla sólida, si existiera, en vez de ser de láser, dispersaría la luz. Sí. Se coloca también una segunda rejilla para recombinar los caminos y pues esto provocó una interferencia constructiva o destructiva, se supone que azarosamente, como si el átomo hubiera viajado por ambos caminos, actuando como onda. Cuando no se Sí. añadía la segunda rejilla de luz, no se observaba ninguna interferencia, como si el átomo hubiera elegido un solo camino y entonces actuando como partícula. O sea, aquí, igual para no revolverlo mucho, es si el átomo viajaba por los dos caminos, estaba actuando como una onda. Si lo hacía a través de uno solo de los caminos, estaba actuando como una partícula. Entonces, hay una medida que probablemente esté afectando al átomo y una de las cosas que se especularon es que la medición que se tenía afectaba el comportamiento ya sea ondulatorio o de partícula. Y esto es lo que determinaba cómo el átomo se comportaba, como si el átomo pudiera inferir cómo quería ser medido. No es que el átomo tuviera conciencia, es que se está haciendo un experimento controlado y por eso es que se podía tener la observación de dos fenómenos no comprendidos y que aparentemente no tenían relación entre sí, pero que sí la están teniendo al hacer un experimento. Ojo, es un experimento que habla de la interacción de átomos de helio y fue efectivo durante ciertas características y condiciones de observación. Declarar que es posible cambiar nosotros como entes constituidos de onda partícula o de realidad no tiene ningún sentido. Incluso hablando un poquito de principios de física y ciencia ficción,
en Star Trek la teleportación que se hace de los individuos alguna vez se analizó en Star Talk de Neil deGrasse Tyson y se llegó a la conclusión de que bajo las leyes de la física que conocemos, el individuo que vemos sería una copia. Por ejemplo, el Doctor Spock entra a la cápsula. Pues vamos a hacerlo bonito. Sí. Esto me suena mucho como al dilema de Teseo, bro. Sí, La filosóficamente paradoja de podría Teseo. decirse. Uh-huh. Sí. Filosóficamente podría decirse que si miren, aquí tenemos al Doctor Spock. Aquí está. Lo que sucedía en Star Trek es que el Doctor Spock entraba a una cápsula para teleportarse y de esa cápsula aparecía en otro lado. Lo que decía Neil deGrasse Tyson y Chuck Nice es que realmente lo que estaba sucediendo no es que se teleportara, sino que en ese momento el Doctor Spock que conocemos se desintegraría, moriría en otras palabras, sí. Y el individuo que aparecería del otro lado en la otra cápsula, en el planeta, sería una réplica exacta que tendría una réplica de las moléculas que integraban al Doctor Spock. De alguna forma estas moléculas guardaban la energía que hacía que sus neuronas se comunicaran entre sí y guardaría sus pensamientos, sus memorias, su forma de comportarse y O demás. sería como lo de la Matrix también, transportarte hacia esa realidad, pero que realmente sería una copia la que estaría dentro de esa Matrix y tu yo físico moriría, brother. Exactamente. Sí. Entonces, ese es bueno. Ya no quiero hacer más largo lo del experimento de la rejilla. Me la pasé como 6 horas leyendo sobre esto y no vamos a hacer eso ahorita. Yo quiero recomendar rápidamente un video que hay en el canal de CD Ciencia. Me parece que es ¿Cuándo dejaremos de existir? O no recuerdo si era el del tiempo. Los vi hace muchos años, pero él aborda este tema de una forma bastante chida. Ahora sí, continúa. Ok, entonces, en principio creo que uno de los grandes problemas que existen es el desconocimiento de la ciencia verdadera por la gente normal y por la prensa que se encarga de pues manipular las palabras. Claro. Entonces, experimentos como este le hacen creer a la gente que la realidad no existe, por ejemplo, y que nosotros creamos nuestra propia realidad y que podemos, me han venido escribiendo sobre eso también y es algo que quiero comentar ahorita, que podemos ajustar nuestras frecuencias vibratorias con las vibraciones del universo y demás. Sí existe la vibración dentro del organismo y es a la otra parte que quería ir. Existe la vibración en las moléculas universales y demás. Sin embargo, esta no es una energía consciente, no es una energía que se alinee y mucho menos que uno, como un ser humano, pueda manipular. Pueda controlar. Exactamente, para decir que con la vibración interna pueda hacer que vibre como tal el universo y el resto de las cosas. Sin enfocarnos mucho en esto, en los procesos cuánticos que regulan la membrana y la sináptica neuronales, que son la actividad normal de las neuronas, hace que lleguen a algo que se llama reducción objetiva. Es un concepto que tiene que ver con la función el colapso de la función de onda en general, que se establece en la física cuántica. Y este es un proceso que se relaciona con ciertas medidas que no han podido ser completamente comprobadas. La naturaleza de esto y las otras vibraciones que se tienen en el universo a nivel molecular son más que propagaciones de ondas elásticas que se producen a través de tensiones sobre un medio continuo. Y bueno, también la vibración molecular afecta a varios átomos en una molécula y esto hace que las moléculas monoatómicas que no tienen este tipo de energía pues no vibren de alguna forma. Entonces, esto no es algo que nosotros podamos manipular ni podamos de alguna forma enlazar nuestras vibraciones internas con vibraciones del universo y demás. Es algo de lo que habló Deepak Chopra en ese debate contra Richard Dawkins en Puebla. Y algo que mencionó Richard Dawkins es que sin saber de física, porque él no es físico, como lo es Michio Kaku, por ejemplo, Kip Thorne, sí. Que lo que sucede son únicamente funciones naturales de las moléculas y de las partículas y que estas mismas en sí no tienen una conciencia. Son funciones completamente naturales y que no pueden tener una relación entre sí y hacer que tengamos capacidades sobrenaturales. Estamos atados a las leyes de la física, por eso son leyes, estamos atados no solamente como individuos, sino como universo a estas, y pues por muy triste que sea, hay cosas que no se pueden hacer. Claro. Hay cosas a las que no podemos acceder y ese es el detalle. No estamos diciendo tampoco que haya cosas que existan o que no existan. El punto es no hacer afirmaciones gratuitas. Ese es el problema. O sea, es que
tan difícil es entenderlo